Para conocer la concentración de una distribución, las medidas más habituales son el índice de Gini y la curva de Lorenz. ¿Qué se entiende por medidas de concentración? Pues son aquellas medidas que ponen de relieve el mayor o menor grado de igualdad en el reparto de la suma total de los valores de la variable. Son medidas que se utilizan para variables de tipo económico, como puede ser la producción o los salarios. Entre las medidas, como he indicado anteriormente, están el índice de Gini y la curva de Lorenz. El índice de Gini se obtiene mediante esta expresión, una suma de P menos Q, dividido entre la suma de los P sub I, o bien 1 menos la suma de los Q entre los P. ¿Pero qué es la Q y la P? La P es el porcentaje acumulado de personas, mientras que la Q es el porcentaje acumulado de salario o de renta. Esta medida toma siempre valores entre 0 y 1, de manera que cuanto más próximo esté a 0, más igualdad hay en el reparto, siendo el índice de Gini igual a 0, concentración mínima o equidistribución. El caso extremo contrario es cuando el índice de Gini se aproxima a 1, que hay más concentración, siendo el índice de Gini igual a 1, concentración máxima. Podemos utilizar también para estudiar la concentración la curva de Lorenz, que simplemente es la poligonal que une los puntos P sub I, Q sub I. Hay que tener en cuenta que esta poligonal, si representamos en el eje de abscisas los valores de la P sub I, es decir, el porcentaje acumulado de personas, y en el eje de ordenadas el porcentaje acumulado de salarios o rentas, siempre la P va a ser mayor que la Q. Por tanto, la curva de Lorenz va a estar por debajo de la diagonal del cuadrado. Cuanto más próximo esté esta curva a la diagonal, más similares serán los P y las Q y por tanto más igualdad habrá en el reparto. Por el contrario, cuanto más se aleje la curva de la diagonal del cuadrado, es decir, cuando esté más cerca de los ejes, más concentración hay, menos igualdad en el reparto. Vamos a comprobar o vamos a obtener esta medida para un ejemplo concreto. El ejemplo es el siguiente. Tenemos el salario quincenal en cientos de euros de los trabajadores de una empresa y queremos saber si los salarios están equitativamente repartidos. Para ello hay que darse cuenta que tenemos, por ejemplo, 5 trabajadores que cobran entre 1 y 3, es decir, entre 100 y 300 euros. Hay 11 que cobran entre 300 y 500 y así hasta el final que hay 3 que cobran entre 900 y 1100. Para estudiar si hay concentración o no, pues se utiliza el índice de Gini, cuya expresión viene dada por la fórmula anteriormente comentada. Es necesario, por tanto, calcular quién es la P y quién es la Q. En esta imagen podemos ver ya todos los cálculos necesarios para obtener el índice de Gini. Tenemos los valores de la P y de la Q. Ahora, ¿cómo se ha obtenido la P? La P es el porcentaje acumulado de trabajadores. Por tanto, si tenemos aquí el número de trabajadores, tenemos que hallar su frecuencia acumulada, que es la que aparece en esta columna. Acumular tenemos aquí 5, 11 y 5, 16, 12 y 16, 28, 9 y 28, 37 y así hasta el final. Una vez que tenemos la frecuencia acumulada, como queremos el porcentaje, basta dividir 5 entre el total de trabajadores, 45%. 16 entre 45% y daría 35,5 y así con todas las demás. Esto nos está diciendo que tenemos un 11,11% de trabajadores cuyo salario está entre 1 y 3, es decir, entre 100 y 300 euros. Tenemos un 35,56% de trabajadores que cobran como mucho 500 euros, es decir, que están siempre desde 1 hasta 5, que es el 93,33% de trabajadores cobra como mucho 900 euros, es decir, siempre menor o igual que 900. De la misma forma podemos calcular los Q sub I, o de manera análoga. Q sub I hay que trabajar con los salarios. Primero hay que calcular el volumen salarial, que basta multiplicar la marca de clase de cada intervalo por la frecuencia absoluta. Una vez que tenemos el volumen salarial, lo acumulamos.
Primero 10, el siguiente 44 más 10, 54, el siguiente 54 más 66, 120 y así hasta el final. Y para hallar el porcentaje basta dividir el primero entre cada uno de ellos entre el último. 10 entre 248,5 multiplicado por 100 sale 402. 54 entre 248,5 quedará 21,73 y así hasta el final. 4,02 ¿qué significa? Pues que entre los salarios entre 100 y 300 suponen un 4% del volumen salarial de la empresa, que el 21,73% de los salarios representan a salarios como mucho de 500 euros, o que el 87,93% de los salarios del volumen salarial representa salarios por debajo de 900 euros. ¿Cuándo hay igualdad en el reparto? Cuando la P y la Q están muy próximas. Cuanto más próximos estén, más igualdad habrá. Por eso calculamos las diferencias entre la P y la Q. Y obtenemos el índice de Gini, que es 0,178. Como el índice de Gini está próximo a 0, significa que los salarios están bastante repartidos. Hay bastante igualdad en el reparto. Ahora bien, si queremos calcular la curva de Lorenz asociada a esta distribución, basta con representar los valores P y Q. Como vemos aquí, cada una de estas señalizaciones son las correspondientes a P y Q. Se empieza en 0, 0 y terminamos en el 100, 100. Cuanto más cerca está esta curva de la diagonal, más igualdad. Por tanto, hay igualdad en el reparto.